cámara. La, ustedes están viendo, Recording stopped. ¿sí? Sí, ¿Me escuchan? sí, se escucha y Perfecto. se ve. Y aparentemente estoy grabando. ¿Vos Ahí ves se ahí puede la ver, ¿no? lucecita de que se está grabando? Porque yo acá no logro ver. ¿Sí? Hoy Bien. teóricamente dijo que estaba en recording, así que Sí, a sí, veces que sí, sí. sí. Bueno, porque ahí estamos. Perfecto. Bueno. Bueno, chicos, para los que no me conocen todavía, yo soy la odontóloga Roxana Edith Ojeda. Soy parte del staff de docentes de la unidad curricular de odontopediatría. Saludo especialmente a mi grupo y hoy vamos a hablar de estomatología en odontopediatría. Bueno, esto es un área que por ahí es media escabrosa porque no a todos los odontólogos les gusta hacer esta parte, pero ustedes, como futuros odontólogos generales, deben saber ver que no es solamente cuando viene un paciente ver lo que es la parte dentaria. También tenemos que ver la parte de los tejidos blandos, los tejidos duros, o sea, hacer un estudio integral del paciente. Em, un, acá, disculpen, pero estoy tratando de arreglar algo. Bueno, en definitiva, ¿ustedes están viendo la pantalla? ¿Ven todo bien? ¿Sí? Hola, Sí, doctora. hola. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del teórico de hoy? Que ustedes, con todo lo que ya aprendimos la vez pasada de historia clínica y que ustedes habitualmente hacen, tienen que hacer el estudio integral de su paciente niño y conocer lo que son las características normales en los niños en las distintas edades. Porque si ustedes saben lo que es normal, van a poder distinguir lo que es patológico. Y así ustedes cuando detectan algo van a poder o tratar o derivar. Entonces, a ver, se trabó parece. A ver ahí. Sí, se trabó. Bueno, vamos a hacer entonces, como les dije, después de hacer la evaluación integral del paciente niño, vamos a completar la historia clínica. De ser necesario, le vamos a solicitar los estudios complementarios, con lo que vamos a llegar al diagnóstico y, por supuesto, hacer el tratamiento correspondiente, la derivación y el correspondiente control de su evolución. Cuando hacemos la historia clínica, recuerden que tenemos que hacer una anamnesis exhaustiva. Vamos a preguntar primeramente qué es lo importante, si el chico tiene alguna patología de base, si está tomando alguna medicación, si tiene algún tipo de alergia a algún medicamento o algún elemento, si tuvo algún traumatismo general y sobre todo si fue un traumatismo relacionado con las alteraciones, perdón, relacionado al sector bucal. También si tuvo alguna alteración repentina, por ejemplo, si tuvo irritabilidad, o sea, cambio de carácter, fiebre, algún tipo de queja. Y si vemos las lesiones, preguntar acerca de qué evolución tuvieron, qué evolución tuvieron esas lesiones. O sea, cuándo empezó, si ya nació con eso, o en qué momento le apareció, si algún factor la desencadenó, o si algún factor la agravó, o bien si es intermitente, cada cuánto se repite, cada cuánto se presenta. Entonces, dentro de las lesiones que nosotros podemos llegar a ver,
están las lesiones elementales, que van a ser las alteraciones que vamos a observar y que el paciente va a presentar en la boca, ¿eh? Estas lesiones elementales no vamos a ahondar porque ustedes ya vieron en patología y estomatología, pero vamos a recordar que se clasifican de acuerdo a varias perspectivas. Una es según el asentamiento. Podemos tener lesiones primarias cuando asientan sobre la mucosa directamente, por ejemplo, un eritema o una vesícula, y secundarias, que es la evolución por la que cursan esas lesiones primarias, por ejemplo, erosión. Después que una vesícula se rompe, lesión primaria, termina siendo una erosión que sería una lesión secundaria. Después tenemos desde el punto de vista de la morfología, pueden ser elevadas, planas o deprimidas. Dentro de las elevadas podemos encontrar tumores, nódulos, vesículas, ampollas, verrugas, costras y escamas. Dentro de las planas vamos a tener los eritemas y que es al mismo nivel, ¿no es cierto?, de la mucosa. Y las que son deprimidas, tenemos úlceras, ulceraciones, erosiones, fisuras y necrosis. Acá podemos hacer una diferencia entre la ulceración y la úlcera, por ejemplo, que la ulceración es de aparición aguda y la úlcera ya tiene una historia pasando las 2 semanas, o sea, una antigüedad mayor a 2 semanas. Es una lesión crónica. Y con respecto a la erosión, que es, por ejemplo, una pérdida superficial del epitelio. Em, y no deja, sin tocar la zona basal del epitelio y no deja cicatriz. Con respecto a la duración, vamos a ver, como nombré recién, que tenemos úlceras crónicas, agudas y recurrentes. Las crónicas son las de más de 2 semanas, las agudas son de menos de 2 semanas y las recurrentes son aquellas que aparecen en forma intermitente en el paciente. Tienen periodos de recurrencia varias veces en el año. Después podemos clasificarlas según su número en solitaria, cuando es una lesión única o múltiple. Para eso vamos a ver dónde hay una lesión y dónde no. Vamos a ver las características normales en los pacientes niños. Vamos a tener en cuenta, vamos a considerar las características normales en el bebé y en niños mayores de 1 año. Las características normales la boca del bebé, ustedes cómo van a ver que son las mucosas. Van a ser rosa coral, tal vez con un toque, no, un poquito más rojo, una coloración ligeramente un poco más rojiza porque está más vascularizada, está más, es más brillosa porque ustedes saben que los niños tienen mayor cantidad de agua en el cuerpo, entonces es más hidratada. ¿Qué podemos ver en la boquita que a los padres le puede llamar la atención y nos vienen a preguntar, doctor o doctora, ¿qué tiene mi hijo? Y acá, por ejemplo, vamos a encontrar el sacking pad, que son como unas almohadillas de tejido que se desarrollan en la parte interna y de la semimucosa del labio y que sirve para que el chico pueda tener buena prensión del pecho y poder alimentarse bien. Hace como una buena adaptación de la boca del bebé para el momento de la succión. También podemos encontrar los frenillos. Vemos acá que los frenillos en un niño son muy fibrosos y se adosan a la papila interincisiva, que va a ser la interincisiva, que es la papila palatina. Y eso le ayuda para que el labio tenga una mayor adhesión a su maxilar superior y le ayude a poder succionar correctamente. Después, con respecto a los rodetes gingivales, vamos a encontrar como protuberancias que están separadas entre sí por segmentos verticales. Cada una de esas protuberancias nos va a mostrar que está alojando un germen de una pieza dentaria. Esto vemos en el superior y en el inferior.
A su vez, en el borde de los rodetes alveolares vamos a encontrar un cordón fibroso, que es el cordón fibroso de Robin Maggitot, que también le sirve al pacientito, al bebé, para poder succionar bien, para poder adaptar el pezón de la mamá a su masticación. También vamos a encontrar los frenillos linguales, a lo cual me voy a referir más adelante, y que nos va a servir, que si está al bebé le va a servir, si está, tiene buenas características, a que pueda adaptar bien su lengua y se pueda alimentar bien. También tenemos cuando el niño va creciendo y ya tiene las piezas dentarias. No me voy a detener en esta parte porque ustedes ya van a ver en el teórico de periodo, pero en general podemos decir que tiene un color, la mucosa infantil tiene un color rosa coral, como les dije recién, por la gran vascularización, tanto linfática como sanguínea, y es más brillosa, es una mucosa más brillosa porque está más hidratada, las encías tienden a ser más redondeadas y son, como les dije recién, más brillosas que en el adulto. Ahora, en un bebé, ¿qué podemos llegar a encontrar? Podemos encontrar anomalías del desarrollo, anomalías de erupción, anomalías traumáticas y de infecciones, por ejemplo, micóticas. En realidad, en toda la infancia ustedes van a encontrar más tipos de anomalía o de lesiones, pero ahora en este teórico tan pequeño, donde vamos a hablar de varios temas, vamos a tratar de explayarnos un poquito más acerca de los más frecuentes. Entonces, tenemos dentro de las anomalías del desarrollo tenemos el épulis congénito, que es un tumor benigno, tenemos los quistes de inclusión, los que son los nódulos de Bohn, perlas de Einstein, quistes de la lámina dental, hendiduras, vamos a hablar un poquito del flap y de los frenillos labiales y linguales. Después, con respecto a las anomalías de erupción, tenemos las prematuras, donde están los dientes natales y neonatales, y los quistes de erupción, donde encontramos los hematomas de erupción. Dentro de las anomalías traumáticas o lesiones traumáticas encontramos la úlcera de Rigafede, y dentro de las infecciones micóticas, la que respecta a Candida albicans o candidiasis. Las patologías bucales, como dije recién, dentro de las anomalías del desarrollo tenemos el épulis congénito, también llamado tumor celular granular congénito del recién nacido, que se localiza normalmente en el reborde alveolar anterior de los maxilares. Es 3 veces más frecuente en el superior que en el inferior, sobre todo en la región canina, pero como verán acá en la foto también hay uno de localización inferior. Se da más en mujeres que en varones. No se sabe cuál es la causa de su desarrollo. Dentro de las características clínicas vemos que sabemos que es una lesión primaria, por lo que ya hablamos al comienzo, elevada, de superficie lisa, puede ser sésil o pedunculada. ¿Ven? Acá está pedunculada o puede ser sésil como esta otra. La coloración es normal o ligeramente enrojecida y puede tener tamaños variables. Fíjense de este pequeño a este mayor. El problema es que puede interferir en la alimentación o bien en la respiración. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Su extirpación o eliminación quirúrgica. También podemos encontrar quistes dentro de las anomalías de desarrollo y los quistes de inclusión que presentan la mayoría de los bebés. Son queratosquistes benignos, son lesiones primarias, elevadas circunscriptas, cuyo contenido es líquido. Se presentan en forma única o múltiples. El tamaño, lo que sí el tamaño es constante y su remisión es espontánea. Por lo general, son restos epiteliales, como les dije. Algunos
Por ejemplo, las perlas de Einstein son el producto de remanentes epiteliales que han quedado de la unión la unión embrional, cuando se unían los procesos palatinos, ese epitelio, al unirse entre sí, formó estos quistes y quedaron a nivel del rafe medio. Después tenemos los nódulos de Bond, que se encuentran en los rodetes alveolares, son remanentes de glándulas salivales, mucosas y ectópicas. Después tenemos los quistes de la lámina dental, que se encuentran en el sector posterior de los rodetes gingivales y son remanentes de la lámina dental. Otras anomalías del desarrollo son las fisuras labio-alveolo-palatina. Eh, los pacientes que tienen este tipo de trastornos son conocidos como FLAP debido a los tejidos que se No sé ven si es mi involucrados. conexión o la tuya, pero se corta. Ah, No ¿desde sé cómo dónde se se escuchan cortó? los chicos. No, Se profe, se escucha escucha bien a la bien, doctora. profe. ¿Me escuchan? Ah, Sí, sí, se Sí, escucha sí, bien. bien. entonces es mi conexión. Dale, Bueno, por las seguimos. dudas. Entonces, la etiología está relacionada con factores ambientales o genéticos. Se da mucho en sectores, por ejemplo, donde los chicos forman parte de familias que se dedican a la agricultura, donde se usan muchos pesticidas, por ejemplo. En general, predominan o hay mayor cantidad de estas fisuras del lado izquierdo y son unilaterales, pero pueden haber de distintos tipos. Por ejemplo, los que comprometen solo la úvula y paladar blando, úvula, paladar blando y paladar duro, o bien que comprometen el labio y el labio hasta la úvula en forma unilateral o bilateral. Tenemos todas las, las presentaciones. Este tipo de anomalía es una anomalía que impacta mucho a la familia porque reciben al niño que por ahí no se esperaba tener y entonces deben recibir atención desde el momento del nacimiento. Por eso estos chicos son tratados en forma multidisciplinariamente desde el momento en que se lo recibe al nacer y va a ser tratado por cirujanos, por fonoaudiólogos, psicólogos, no solamente para el niño, sino para los padres, otorrinolaringólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos y, por supuesto, el trabajo del odontólogo. También vamos a tener, con respecto a las anomalías del desarrollo, vamos a tener que observar a los frenillos labiales. Los frenillos labiales, vieron como hablamos hoy, cuando el bebé nace es normal que sean fibrosos y que se asienten o inserten a nivel de la papila palatina. A medida que el chico va creciendo y le van saliendo los dientes, esa inserción del frenillo va quedando como más alejada de esta papila palatina hasta que normalmente queda a nivel de la inserción de la unión entre la encía adherida y la encía móvil. Entonces, eso es lo normal, ese sería el tipo 1. Eh, el tipo 2 es cuando el frenillo queda inserto en la unión entre la encía libre y la adherida. El tipo 3 es cuando se inserta al comienzo de la papila anterior incisiva y el cuarto cuando está insertado en la papila palatino interincisiva, que es lo que comúnmente conocemos como frenillo tecto labial. Em, Como protocolo, nosotros opinamos, la cátedra opina, que recién estaríamos en posición de decir hay que operar este frenillo después de la erupción de los caninos. Se espera hasta ese momento porque a medida que los dientes van erupcionando, ejercen una presión que donde los dientes se van acomodando y van a presionar ese frenillo, por lo que ese frenillo después va teniendo normalmente una posición
más superior. De igual manera, hay que hacer control para ver que el chico esté alimentándose bien, succione bien y respire bien, porque la boca no es una entidad alejada del niño, sino que es justamente el centro de muchas funciones: respiración, succión, deglución, para empezar en el bebé, porque después se le va acoplando otras funciones, por ejemplo, el habla cuando el chico va creciendo. Entonces nosotros tenemos que hacer el control del crecimiento y desarrollo normal. Ustedes como odontólogos generales deben saber ver esto, aunque no lo traten, porque una vez que ustedes determinan que está bien o determinan que hay una anomalía, van a hacer la derivación correspondiente al odontopediatra. Y este a su vez verá si es necesario o no derivar al cirujano. Con respecto, seguimos mirando la boca del bebé y vamos a llegar a los frenillos linguales. En esto yo quiero hacer resaltar, ustedes que están estudiando y van a ser odontólogos generales, como vuelvo a decir, vamos a hacer la clasificación que se les brindó en el aula que ustedes están estudiando a sus pacientitos. Esta clasificación que está acá, que es de la doctora Corilos y Watson Jena, es una clasificación que se hace del frenillo, pero en los bebés y con respecto al tipo de anquilosia o frenillo corto que ya pueda tener. Entonces, porque ustedes fíjense que con la clasificación que ustedes tienen en el aula y que ustedes le estudian a su paciente, pueden hacerle pruebas de funcionalidad, ¿verdad? Cuando ustedes le hacen protruir la lengua, mover de un lado, del otro, subir, a ver si pueden tocar el maxilar superior en el sector anterior. Esas cosas, esas pruebas las pueden hacer en un niño que responde, pero en un bebé, de un bebé nos vamos a valer de esta clasificación que nos permite ver si la lengua está anquilosada o no. Por ejemplo, el tipo 1, vamos a ver que el frenillo se inserta en la punta de la lengua y da forma de corazón cuando el chico mueve la lengüita o llora. El tipo 2, el frenillo está un poco más hacia atrás, insertado unos milímetros más atrás, y vamos a notar que vemos el frenillo y cuando llora hace como un movimiento de vibración, no puede protruir o mover bien. El tipo 3, por ejemplo, es si no se logra ver bien la bandeleta del frenillo, pero si se pasa el dedo por debajo se la va a sentir, y cuando el chico trata de mover o succionar, hace como una especie de cucharita en la parte del medio y levanta los bordes. Y el tipo 4 es cuando directamente no se puede. Ustedes van a ver que la lengua no tiene mucha movilidad al protruir y sí intenta levantar como de un lado. Como este tipo de lengua es lo que realmente se llama lengua anquilosada o lengua atada, vamos a ver que se coincide acá con el desarrollo de un maxilar ojival o muy profundo, porque no tiene el estímulo de la lengua en ese lugar. Otra cosa que vamos a ver, nosotros como ontólogos generales vamos a controlar cómo el chico se alimenta, y ahí vamos a dar la voz de alarma cuando vemos que el chico no se alimenta bien, no está haciendo bien el movimiento de succión. Vamos a derivarle al odontólogo especialista, que es el odontopediatra. A su vez, el médico va a poder observar si el chico está aumentando o no de peso. Entonces, eso nos va a indicar que este chico si está teniendo problema, sí o sí vamos a tener que indicarle o se le va a indicar el tratamiento quirúrgico. Ya a partir de los 3 años, que vamos a ver el habla y la deglución, que bueno, que eso es lo que ustedes van a ver con, eh, con el otro protocolo con el que cuentan en la clase. Y eso nos va a determinar cuál es el tratamiento a seguir. Recuerden que un frenillo corto o que le da trastornos en el crecimiento al niño va a necesitar de un tratamiento multidisciplinario, que es
quirúrgico, odontológico, fonoaudiológico, con el otorrinolaringólogo también y psicológico. ¿Qué otras anomalías podemos ver en los bebés? Anomalías de erupción. Cuando el niño nace, son las erupciones prematuras. Hay muchos chicos que nacen en en una proporción de 1 en 1000 o 1 en 2000, mayor en mujeres que en varones. Cuando nacen ya cuentan con esas piezas dentarias. Esos son los dientes natales, pero a veces aparecen durante el primer mes de recién nacido y esos son los dientes neonatales. Eh, a veces estos dientes siguen una evolución normal. El problema es que como no está su formación madura como para estar trabajando ya en su época normal de erupción, que sabemos que es alrededor de los 6 meses, pueden ser piezas dentarias que estén como muy flojas, poco retenidas por la gingiva en la boca, entonces hay peligro de aspiración. Si nosotros notamos eso y vemos que el chico se puede aspirar o bien se está lastimando su lengua o el pezón de la mamá, tenemos que ver qué tratamiento hacemos. Para determinar qué tratamiento hacemos, tenemos que sacar radiografía, porque muchas veces esos dientes son dientes supernumerarios. En tal caso, no habría problema de extraerlos. Pero el tema es que si son dientes de la serie normal de dientes primarios, si realizamos esa extracción, si nos vemos obligados a tomar esa decisión de realizar esa extracción, tenemos que avisarle a los padres de que se le está sacando un diente temporario y que después va a faltar en la boca. Ese recaudo tenemos que tomar de acuerdo al tratamiento que optemos. También el otro tratamiento menos y es por el que se opta primero, es tratar de limar esos bordes filosos con una lima, por ejemplo la lima de pulir composite, y colocarle barniz de flúor. Si nosotros decidimos a todo esto, si nosotros decidimos hacer la extracción, tenemos que tener en cuenta que no se puede realizar antes de los 15 días porque el paciente no tiene todavía, no está maduro, todavía no formó vitamina K. Entonces va a tener problema de coagulación. Entonces, si nosotros decidimos realizar la extracción, tenemos que tratar de esperar que pasen los primeros 15 días desde el nacimiento. ¿Qué otras lesiones o anomalías podemos encontrar en un bebé? Podemos encontrar quistes de erupción, que son lesiones elevadas, sésiles, cuyo color es rojo azulado. Se produce por una dilatación del espacio folicular del germen. Por eso está relacionada a las piezas dentarias por erupcionar. El color lo va a dar el contenido que tenga el quiste, ya sea tisular o sanguíneo. Eso le va a dar el color. Si es azulado, es porque tiene el contenido sanguíneo. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Expectante. Expectante es esperar que erupcione y calmar los ánimos a los padres, porque los padres se asustan porque creen que es un tumor, por eso y un tumor maligno. Entonces, por eso es que ustedes deben saber para tranquilizar a los padres y hacer los controles respectivos. Em, ¿Qué otras patologías, qué otra anomalía, qué más podemos encontrar en un bebé? Recuerden que recién estábamos hablando de los dientes primarios, los dientes que erupcionan, mejor dicho, en los bebés. Esos dientes pueden causar lesiones, como les dije, en la zona ventral de la lengua y también en el pezón de la mamá. Esa, esa lesión que puede causar es la úlcera de Riga-Fede y es una lesión muy dolorosa que puede inclusive afectar a la alimentación del niño.
Entonces debemos saber cómo actuar. Podemos hacer como dijimos hoy, limar los bordes y topicarles con flúor, por un lado, o si no, realizar la extracción después, esperando los 15 días desde nacido, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a tratar la lesión? Porque una cosa es lo que hacemos con el factor causal. ¿Y cómo tratamos la lesión? Vamos a colocar un ungüento de hora base, solamente hora base, que es un ungüento a base de peptina. Es oleaginoso a base de peptina y se adhiere a la mucosa para protegerla y que no se sobreinfecte. ¿Eh? No le vamos a agregar otra cosa, solamente para ayudarle a reconstituir ese sector del epitelio. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Hola. Sí, profe, todo bien. Bueno, perfecto. Bien, bien. Bueno, qué otra patología podemos encontrar en un bebé? Y ustedes deben saber porque no saben dónde van a ir a trabajar, si a una salita o en su mismo consultorio o en una escuela. Entonces ustedes tienen que conocer, porque por ahí viene la mamá en una escuela con su bebé y ya de paso le hace la consulta al odontólogo escolar. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Una infección con Candida albicans, la candidiasis o Muguet. Es una forma, la forma más común de todas las que ustedes ya estudiaron en el bebé, es justamente la pseudomembranosa, ¿eh? Que es una placa blanco-amarillenta, ligeramente elevada, que al ser removida puede dejar una mucosa normal o rojiza. El bebé no dice nada, pero cuando se da en los más grandes, suelen relatar de que sienten una molestia ardorosa, de ardor. ¿Dónde se puede ubicar? En toda la boca. Vamos a ver ese aspecto a leche coagulada o leche cuajada, ¿eh? Se puede ubicar en lengua, paladar, labios, comisura, mucosa yugal. ¿Cómo vamos a tratar con un antimicótico que es la nistatina? Aparte de la nistatina, también vamos a tener que tener en cuenta los elementos que pasan por la boca del niño, ya sea mordillos, chupete, mamadera, o juguetes, cualquier cosa que el chico lleve a la boca, tenemos que esterilizar. ¿Cómo le decimos a los padres que esterilicen? Que hiervan. Y si son juguetes, bueno, que los pongan a sumergir en lavandina, agua con lavandina, pero tienen que esterilizar. ¿Cómo le vamos a indicar la nistatina? La nistatina puede ser en suspensión o en ungüento o pomada. Aparece o se presenta en el comercio con 100.000 unidades internacionales, tanto por mililitro o como por gramo. ¿Cómo le vamos a indicar? Que el padre le coloque 4 veces al día cada 6 horas. En un lactante le indicamos de 1 a 3 mililitros en cada carrillo. Y en los niños ya más grandes, 2,5 a 7,5 mililitros, también en cada carrillo si no saben escupir. Pero si ya pueden, ya tienen, por ejemplo, después de los 4 años, ya pueden escupir, ya saben, ya tienen el acto de escupir, ya lo aprendieron, entonces le podemos indicar que aguanten un ratito con ese líquido en la boca y después que traten de llegar por lo menos a los 30 segundos y que después saliven. ¿Cuánto tiempo van a usar? Y hasta 2 semanas después que desaparezcan las lesiones en la boca, porque como toda infección micótica es muy difícil de eliminar, pero no imposible si se tiene paciencia y constancia, o sea, si los pacientes, los padres aceptan y adhieren al tratamiento. Entonces, una vez que las lesiones curan, le enseñamos a los padres que tienen que continuar 2 semanas más exactamente de la misma manera, o sea, 4 veces al día, que es lo mismo que decir cada 6 horas. Ahora, en los Profe, infantes y preescolares, sí, ¿podría ¿quiere explicar cómo preguntar? se aplica
por los carrillos, ¿con qué? El dedo puede ayudar. Primeramente, ejerce se hace una limpieza con gasita. Y después esa cantidad se esparce por los carrillos y de paso ya pasa por toda la boca, parte la lengua, se aseguran los carrillos. Y si, lo que le quede en el dedo por la lengua y el paladar. ¿Está? Es la Gracias, cantidad profe. lo que es la cantidad lo que ustedes tienen que distribuir. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Doctora, Perfecto. ¿y siempre que Y aparece cándida en los niños tenemos que medicar, digamos, con histatina o no es necesario en todos los casos? cuando hay una infección micótica hay que tratarla con nistatina, que es el antimicótico de elección para la Candida albicans. ¿Se entendió? ¿Respondí? ¿O quedó alguna Siempre. duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Seguimos. Las Es lesiones una en lesión infantes. típica de ¿Cómo? esta edad del paciente. Claro, es una lesión típica de la edad del bebé. Eso es lo que presenta, así como a los más grandes tienen una gingivitis. En este caso, en los bebés chiquititos se presenta este tipo de lesión que es de la mamá la microflora que hay dentro de la boca. Perdón, ¿Se Roxana, entiende? se escucha mal el audio, se escucha entrecortado. Y yo les voy a aclarar lo que dice la doctora, porque Rosana no se te escucha, lo que se escucha cortado. Lo que ella está aclarando es lo que yo recién dije, que está dentro de las patologías habituales más comunes en el bebé. Y lo que la doctora aclaró, que es una infección que se puede adquirir cuando el bebé nace, porque la mamá lo tiene en el canal de parto. Entonces ahí es que lo puede adquirir. ¿Está bien, doctora? ¿Eso era la aclaración? Sí, doctora, muchas Bueno, gracias. eh, sí, bueno, entonces seguimos ahora con las lesiones que podemos llegar a encontrar en infantes preescolares de 2 a 5 años. ¿Qué podemos encontrar? Lesiones virales, bacterianas y traumáticas. Las que más podemos encontrar, porque recuerden que esto es un abanico de 7 tomos del Greenspan. Así que las que más podemos encontrar, las más habituales son, dentro de las virales, estomatitis herpética, verruga vulgar, manos, pie y boca. Dentro de las bacterianas vamos a ver el impétigo y dentro de las traumáticas mucosele y ránula. La gingivostomatitis herpética, repasando lo que ustedes ya vieron, es que la etiología está dado por el virus del herpes simple, el 1. Su transmisión se da por la saliva y por lesiones que están contaminadas. La localización en toda la boca, labio, encía, lengua, mucosa yugal, paladar, en la porción anterior de la faringe. Y se presenta también antes de la manifestación de las lesiones en boca con un pródromo muy importante que es fiebre, malestar general, irritabilidad, dolor de cabeza, adenopatía bilateral, regional. A nivel oral hay eritema mucoso generalizado, o sea, toda la mucosa bucal está muy enrojecida. Y luego de estas 48-72 horas donde hay un malestar generalizado, aparecen las primeras lesiones en boca que son las vesículas. Primero tuvimos la mucosa roja muy inflamada, después se manifiestan las vesículas que normalmente no se suelen ver porque se rompen fácil por el movimiento normal de los tejidos bucales. Estas vesículas se juntan, forman ampollas a las 24 horas y se rompen. Al romperse se quedan formadas las úlceras. Estas úlceras, como ven acá, ven, son redondeadas,
con un halo eritematoso, fíjense, los halos eritematosos, y son muy dolorosas y les da, por supuesto, dificultad para tragar. Toda esta fase aguda donde el chico está muy dolorido y muy molesto, tiene también, acá no está escrito, pero también hay una gran cialorrea, puede tener las encías sangrantes. Todo esta etapa aguda le puede durar de 7 a 10 días. Ahora, es importante aclarar, vieron que yo les dije hoy que la transmisión se hace por saliva y por lesiones que están contaminadas, ¿no es cierto? Pero, y que se manifiesta de esta forma, pero es muy importante que ustedes sepan que no siempre esta primoinfección herpética primaria cursa con tanta sintomatología. Muchas veces entra el virus en el cuerpo y el pacientito no refiere ninguno de estos síntomas, o sea, se contagian, adquieren este virus del herpes simple tipo 1 y se va y se acantona en el ganglio de Gasser en forma silente. Este también, cuando se manifiesta en forma tan estruendosa, también el herpes va a ir al ganglio de Gasser, porque ellos se acantonan ahí, ese virus se acantona ahí. O sea con muchas manifestaciones o en forma silente, el virus, después que pasan los síntomas, se acantona en el ganglio de Gasser. Siguiendo el tiempo, cuando el chico le bajan las defensas, toma algún medicamento que por ahí no le cayó bien, o, o algún otro trastorno, puede ser hormonal o ambiental, ¿eh? Puede haber una nueva reaparición del virus, pero que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a quedarnos con que luego de los 7 a 10 días, todos estos síntomas remiten. ¿Cómo vamos a tratar? Fíjense, acá hay otras, fíjense cómo se ven las úlceras que le dije recién. Después que se unían las vesículas, se forman ampollas, se rompen y hacen estas úlceras. Fíjense en el paladar, en lengua, labios, también en mucosa, perdón, en piel del labio. ¿Ven? ¿Cómo vamos a tratar? Vamos a hacer un tratamiento de soporte, un tratamiento sintomático. O sea, le vamos a dar paracetamol como ustedes ya estudiaron, le vamos a dar el paracetamol para bajar la fiebre y ayudarle con el dolor, para que baje el dolor también, porque son lesiones muy dolorosas. Si el chico está en condiciones, si sabe salivar, sabe escupir, le podemos dar también para que se limpie con clorexidina, que haga buches con clorexidina al 0,12%, por lo menos 2 veces al día, ¿verdad? Para evitar las infecciones sobreagregadas. También podemos ayudarle a colocar lidocaína al 2% para calmar ese ardor, ese dolor. Por supuesto, es fundamental la dieta, porque le vamos a decir que consuma abundante líquido, comidas que no sean ácidas, no lo va a poder hacer, pobrecito, ni ácidas ni condimentadas, blandas y frescas. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué le vamos a dar? Porque el papá o la mamá quiere saber qué le vamos a dar, si le vamos a dar antibiótico. Antibiótico no se da porque estamos con una infección viral. Solo le vamos a dar aciclovir, solo le vamos a dar aciclovir si estamos dentro de las 24 o 48 horas de la manifestación de los pródromos. Porque si el virus ya se manifestó, no justifica que se le dé, porque tiene que pasar los 7 a 10 días para que se resuelva espontáneamente como toda infección viral. Pero si le agarramos justo, si vemos que ese nenito, le estuvo besando otro nene que tenía el herpes y tenemos alta sospecha de que lo que el chico tiene es una prima infección herpética, le podríamos dar. Pero en este caso, por ejemplo, si ¿cuánto le vamos a dar? Aciclovir, si es menor de 12 años,
40 a 80 miligramos por kilogramo por día cada 6 horas durante 5 a 14 días. Como dosis máxima en el día, vamos a fijarnos que no pase el gramo, 1 gramo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que sacar, como hicieron en farmacología, multiplicar la dosis de la ciclovir por la cantidad de peso que tiene el niño. ¿Está? ¿Cuándo vamos a dar antibióticos? En el caso que haya una infección sobreagregada. Solamente en ese caso. Sobreagregada, por supuesto, van a ser de bacterias. Si no, no. Por eso está en rojo grande. Antibiótico en una infección viral no se da. Quedamos en la infección viral solamente un antiviral si tomamos el caso 24 a 48 horas del momento en que empiezan a producirse los síntomas. Si no, no justifica. ¿Está? Pregunta de la vida misma. Ya no vamos a decir de parcial. Y hay que tener en cuenta que si estamos en frente de un paciente que es menor de 6 meses e inmunosuprimido, por supuesto que hay que derivar. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se está entendiendo? Profe, qué tenemos en cuenta para elegir la cantidad de días que le damos el tratamiento? ¿Cómo se manifiesta? Como si ya pasaron los síntomas, 5 días es suficiente. Si continúan los síntomas, llegamos a los 14 días. Gracias. ¿Está? ¿Quién más quiere preguntar algo? ¿Algo que les haya quedado sin entender? Entonces, repito, la gingivoestomatitis herpética primaria, si le agarramos a tiempo de 24 a 48 horas, podemos dar el aciclovir. ¿Está? Si no, no justifica. ¿Cuál es nuestro tratamiento de elección y básico? Es el sintomático, o sea, vamos a sostener, vamos a controlar la fiebre y el dolor. Vamos a tratar de que no haya infecciones sobreagregadas, por eso la clorexidina, y vamos a controlar el dolor con la anestesia que es la lidocaína al 2%. ¿Estamos? ¿Se Sí, profe. entendió? Bien. Entonces, seguimos. ¿Qué otras patologías podemos encontrar en niños de edad preescolar? La verruga vulvar. La verruga vulgar, que es una patología benigna, está dado por el virus papiloma humano, que ustedes saben que hay muchos virus papiloma humano. El que va a atacar al niño se da normalmente el número 2, el 4 o el 40. Es una lesión exofística, pedunculada, rugosa. ¿Por qué rugosa? Porque tiene como proyecciones así papilares o dactilares. El color es blanquecino, el color ya nos indica que es benigno. Es blanquecino y generalmente es múltiple. Histológicamente va a afectar al epitelio escamoso estratificado. ¿Está? Em, ¿Cómo se va a transmitir? Esto es muy contagioso. ¿Por contacto directo, eh? O por autoinoculación? Por eso van a ver que estos chicos no solamente suelen tener estas lesiones en boca, sino también a veces alrededor de la nariz, en los dedos, en las piernas, donde ellos puedan tocar y estén esas lesiones, se van a ir autoinoculando. ¿eh? Entonces, zona del labio, zona peribucal, perinasal y dedos. ¿Cuál es el tratamiento indicado? ¿Quirúrgico, crioterapia o electrocoagulación? ¿Qué otras lesiones virales podemos encontrar en los preescolares? La enfermedad de manos, pie y boca. Esta enfermedad está dado por el virus Coxsackie A16, que es un enterovirus, entero. Esa raíz de palabra nos indica que está relacionado a lo que es intestinal, ¿verdad?
Entonces, con esta palabrita nos damos cuenta que hay una falta de higiene. Es estacional, se da en verano y otoño. Las secreciones de estos niños nasales, bucales y heces, por supuesto, tienen una alta carga viral, entonces muy contagiosa. ¿eh? Se incuba de 3 a 10 días. ¿Cuáles son las manifestaciones que vamos a ver? Vamos a ver, como dice la palabra, en mano, pie y boca. ¿Cuáles son a nivel bucal? Vamos a tener vesículas múltiples rodeadas de eritema y erosión. Fíjense acá, ¿ven? Acá. No sé si logran ver el dibujito, la foto, perdón. Y en piel vamos a ver manchas eritematosas también, ampollas redondeadas, perdón, rodeadas por eritema, ¿sí? Y no forman costras. Después tenemos em, la sintomatología. En general tienen dolor de garganta, cursan con fiebre, están desganados, tienen astenia, les cuesta comer, disfagia, ¿eh? Anorexia, también suelen tener episodios de náusea y es una enfermedad que, como toda enfermedad viral, también va a cursar de 7 a 10 días. El tratamiento, como hablamos recién, va a tener que ser sintomático para bajar la fiebre, por supuesto, mantener la higiene, sobre todo eso, la higiene. ¿Qué otra patología vamos a ver en los niños? Causada por el virus Coxsackie-A, que es, como dijimos, un enterovirus. Cuando nosotros vemos esto, ya sabemos, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctora. profe. Hola. ¿Sí? Cuando nosotros vemos eso, vamos a relacionar entonces que hay una falta de higiene, transmisión ano-boca también, ¿verdad? Esta incubación se va a dar de 4 a 7 días, toda enfermedad viral también remite de 7 a 10 días. ¿Cuáles son las lesiones bucales? Van a ser vesículas cuyo tamaño va a ser de 2 a 6 milímetros. ¿Dónde van a sentarse? El sitio de ubicación en paladar blando, amígdalas, amígdalas y pilares amigdalinos. ¿Está? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, como dijimos recién, dolor de garganta, disfagia, fiebre, astenia, anorexia, como toda enfermedad viral, digamos, náuseas. Y la diferencia con el otro es que no tiene lesiones cutáneas. ¿Está? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Por supuesto, sintomático, bajando la fiebre, el dolor, la dieta blanda con abundante líquido, fresca, sin condimentos ni picantes, por supuesto, ni cosas ácidas, e higiene, ¿sí? Y si son pacientes con compromiso general, como toda enfermedad viral, derivar al médico. Ahora, con respecto a las patologías bacterianas en preescolares, una que es muy común y que muchos de ustedes ya habrán visto en sus pacientes es el impétigo, que tiene una etiología causada por el Staphylococcus aureus y o el estafilococo del grupo A, perdón, estreptococo del grupo A. Clínicamente, algunos confunden con el herpes, pero se caracteriza porque tiene costras amarillentas como de miel, mielinocéricas. Eh, Estas bacterias, el Staphylococcus aureus y el Streptococo del grupo A, asientan a nivel de las fosas nasales, alrededor de las narinas. Ahí están habitualmente. Y entonces, cuando se produce alguna lesión y los chicos se rascan, estas bacterias ingresan y empiezan a proliferar. Y así es que se hace una lesión muy contagiosa. Primero forman ampollas y después, al romperse, esas costras se secan y quedan costras con este aspecto que ustedes ven acá de miel o mielinocéricas. O también podemos encontrar úlceras que son las que quedan después que el chico se rasca.
¿Cómo se transmite? Por contacto y autoinoculación. Son muy, pero muy contagiosas. Entonces, eso es lo que tenemos que aclararle a los padres. Ante todo, la higiene y que las uñas de los niños y de la mamá o de la persona que los baña también estén cortas, cortas y limpias, porque la primera que se contagia es la mamita. Entonces hay que enseñarle eso a la mamá, que es muy contagioso, que no compartan toallas, alimentos u otros elementos de higiene, jabón, por ejemplo, que tengan sus propios cepillos, que todo lo que el chico toque sea propio, y que se lave solito. Entonces se corta el ciclo de contagio. ¿Dónde vamos a encontrar entonces estas lesiones? En piel peribucal, la nariz y en cualquier otra parte del cuerpo, por autoinoculación, como les dije recién. El tratamiento, ¿cuál va a ser? Higiene, sobre todo higiene con jabón, y le podemos ayudar con iodopovidona. Vamos a limitarle el contacto con los objetos contaminados, bueno, ya le dije, y uñas cortas. Y nos podemos ayudar con mupirocina al 2% o ácido fucídico al 2%, 3 veces al día por 10 días. Y acá hay que recalcarle a la mamá que cuando le coloca, después de colocado el producto, el remedio, se lave bien la mano para no autoinocularse ella. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, profe, ¿qué medicamento sería la mupirocina? Pregunto porque nunca escuché. Y es un antibacteriano de uso superficial, o sea, no mucoso, de uso dérmico. Así como en crema, gel. Claro, es una crema, ¿sí? Súper, ¿Está? gracias. No, no hay por qué. Bueno, después tenemos, ¿qué otras lesiones podemos encontrar en los infantes? Por ejemplo, las lesiones a nivel de las glándulas salivales. Una de esas es el mucosele, que ustedes ya habrán visto, que son lesiones, son quistes de retención mucoso, elevado, redondeado de base sésil, color rosa azulado o transparente por el contenido salival que tienen, son fluctuantes y flácidos y son recidivantes porque están relacionados a algún traumatismo en el conducto excretor de las glándulas salivales accesorias. Por lo general puede ser por algún diastema o algún hábito de succión. Drenan normalmente solitos y si no se controló el factor causal, vuelven a recidivar. ¿Dónde encontramos? En labio inferior, mucosa yugal, labio superior y superficie, inclusive superficie ventral de la lengua. Si es muy grande, se puede proceder a la remoción quirúrgica o tal vez, o también, perdón, o también a la marsupialización. Acá tienen que tener en cuenta que siempre que se extirpe algún tejido del paciente, se debe mandar a hacer el estudio histopatológico. Después tenemos la ránula, que este es un pseudoquiste de extravasación mucoso en el tejido conjuntivo de la glándula sublingual. Generalmente, por supuesto, va a estar debajo de la lengua, a un costado de la línea media. Vamos a verla como elevada, una base sésil, redondeada, lisa, de color rosa azulado por su contenido de saliva o también transparente, Es fluctuante, flácida e indolora. Pero a pesar de que sea indolora, de acuerdo al tamaño, puede afectar a la masticación y al habla. Entonces tenemos que ver de acuerdo a su sintomatología cómo vamos a proceder. Entonces, ¿dónde está ubicado? En piso de boca, al lado de la línea media. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer? Quirúrgico, su remoción, en caso de que se pueda enuclear, o bien la marsupialización. Pero en caso de marsupializarse, suele recidivar. Ahora, en los infantes mayores de 6 años, ¿cuáles son? Ya terminamos enseguida. ¿Cuáles son las lesiones que vamos a encontrar? Tenemos
Los que tienen etiología idiopática, o sea, se desconoce, o multifactorial. Entre esos tenemos la UAR, úlceras aftosas recurrentes, la esquelitis angular y pericoronaritis. Las UAR, úlceras aftosas recurrentes, se alojan, son lesiones que se alojan en las mucosas móviles no queratinizadas. Pueden ser menores o mayores. Las menores tienen un diámetro menor de 10 milímetros o de 1 centímetro y se ubican en cualquier lugar de la mucosa oral. Remiten en menos de 10 días sin dejar cicatriz y tienen menos de 3 brotes anuales. Las mayores tienen mayor de 10 milímetros o de 1 centímetro y se presentan por lo general en menor número, no son muchas, suelen ser a veces lesiones únicas y son más profundas y muy dolorosas y dejan cicatriz. Y también aparece en cualquier lugar de la boca, sobre todo a nivel del labio y paladar blando, ¿eh? También en los pliegues mucosos. Remiten entre los 10 y los 30 días y tienen más de 3 brotes anuales. Las lesiones herpetiformes son menos comunes en los niños. Yo los nombro acá para que ustedes relacionen y podrían aparecer, pero son muy raros. Y se presentan en lesiones pequeñas como racimos, ramilletes de 1 a 2 milímetros y curan en un tiempo intermedio que son de 10 a 20 días y pueden dejar cicatriz. Se dice que son herpetiformes porque la presentación es como cuando dejaba el herpes con las vesículas, cuando se rompían las vesículas. El tema es cómo hacemos el diagnóstico diferencial, porque si es una lesión herpética, la lesión va a sentar en mucosa adherida. En cambio, esta se da en mucosas móviles. ¿Cuáles son? No se sabe a ciencia cierta cuáles son los factores causales, la etiología exacta, pero se la relaciona con factores predisponentes, que son los hormonales, inmunológicos, dietéticos, estrés y enfermedades de base que pueda tener el niño. ¿Cómo vamos a tratar? Con la colocación en las lesiones de hora base a la que le vamos a agregar. ¿Se acuerdan la hora base que hoy dijimos que le poníamos a la úlcera de Rigafede? A la hora base, a esta hora base, vamos a hacer la receta magistral y vamos a pedir que le hagan el agregado de corticoide, por ejemplo, el propionato de clobetasol, un anestésico, la lidocaína, y un antimicótico como el miconazol. ¿Sí? ¿Cómo vamos a decirle que se coloquen? Por supuesto, previa higiene para que el ungüento tenga contacto con la lesión, 4 a 6 veces por día por 10 días. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, doctora. Este, Perfecto. este Muy tema bien. también entra en el parcial, profe. Por supuesto que va a entrar. Sí, este tema entra. No en este, Ahora, en el tercero, no, el tercero, claro, el no, tercero, sí, sí. en el tercero. ¿Cómo? No entra en el segundo, Roxy, entra en el No, tercero. Eso dice claro, Rosana, sí. porque Ah, no se la sí, sí, escucha sí, bien a está bien, Rosana. No entra en el está segundo, bien. chicos. En el segundo no. Sí, tienen razón, va a entrar en el tercero. Sí, 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 muy cierto. Bueno, seguimos con las lesiones en infantes desde los 6 años. ¿Qué otras lesiones podemos encontrar? Lesiones traumáticas dadas por agentes químicos o mordeduras. Los agentes químicos, por ejemplo, ustedes tienen que tener cuidado, por ejemplo, con un material que ustedes usan que es el formocresol, a pesar de que se lo diluya 1 en 5. Es un compuesto muy cáustico y en contacto con la mucosa, como vemos acá, puede causar necrosis, y dejar una mucosa blanquecina mezclada con eritema, una inflamación de todo el lugar y es muy doloroso. También a nivel peribucal, primeramente se va a presentar eritema, edema y el chico puede aludir a que tiene picazón y ardor. En ese caso, ustedes automáticamente tienen que
enjuagar mucho el lugar. Pero si esto continúa, por ahí no se enjuagó bien y después este eritema ya se va a transformar en una ampolla, y con una inflamación alrededor. Al romperse la ampolla, después deja una erosión y úlceras que duelen mucho. También se puede, de acuerdo a la profundidad de la lesión, puede también causar una necrosis tisular que finalmente dé escaras. La profundidad a la que pueden llegar va a depender de la concentración de qué tipo de químicos tuvo contacto, de la concentración y el tiempo en que estuvo contactando. Entonces ustedes por eso se les dice que hagan el aislamiento absoluto y que tengan cuidado con el guante. Una vez que ustedes manipulan el formocresol, yo les sugiero que se cambien el guante. Entonces van a trabajar más tranquilos, ¿sí? Otro tipo de lesión traumática que pueden encontrar es la mordedura, que se puede dar por sí solo o un efecto posanestésico, que el chico se mordisquee. Acá, por ejemplo, puede ser a veces la presión solamente o bien presión con laceración. Entonces, esta es la lesión que podemos encontrar y que con el tiempo, al pasar el tiempo, esto se sobreinfecta, entonces vamos a encontrar que la lesión se agrandó y con una zona central blanquecina, ovoide y en el centro indolora, pero alrededor, como está inflamado, es muy dolorosa. Es como un halo eritematoso que le envuelve y es muy dolorosa. Esto, lógicamente, es una descamación del epitelio. A nivel bucal, intrabucal, ¿cómo vamos a tratar? Vamos a hacerle hacer buches con antisépticos y anestésicos. Por ejemplo, el Buchex Forte, por ejemplo. Y a nivel de piel, vamos a recetarle cremas, por ejemplo, cremas que tengan corticoides, antibióticos y antimicóticos. Y una vez que estas lesiones, como vemos acá, que está el chico, este chico ya tiene prácticamente una semana de curado. Una vez que ya esas úlceras cerraron, se le puede agregar perdón, cremas con vitamina A. Ahí estamos. ¿Vamos bien? ¿Puedo seguir? Sí. Sí, doc. ¿Qué otras lesiones vamos a encontrar? La esquelitis angular o perleche, es una inflamación aguda o crónica que se da en la comisura labial y es multifactorial. Puede ser por acción mecánica, bacteriana, anemia nutricional y se da en inmunosuprimidos. ¿Cómo es la lesión? Es eritematosa y fisurada y puede ser macerada cuando hay acúmulo de saliva o desecada. ¿Ven? Acá hay una macerada arriba y una desecada abajo. ¿Cómo vamos a tratar? Con higiene y colocando crema con corticoide, antibacteriano y antimicótico. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de esa crema? ¿Cómo? ¿Cuál sería un ejemplo de esa crema que se indica en estos últimos casos? Por ejemplo, el macril. Por ejemplo, el macril. ¿Está? Tiene corticoide, el componente antibacteriano y antimicótico. ¿Está? Lesiones, yo sigo, ¿eh? ¿O me quieren preguntar otra cosa? No, está bien, Doc. ¿Qué otras lesiones podemos encontrar? La pericoronaritis, que es la inflamación que se da en torno a las piezas dentarias en erupción, ¿eh? Se da por lo general en los dientes permanentes, primero, segundo y terceros molares. Es una inflamación muy dolorosa, que también tiene secreción, que puede ser serosa, seropurulenta o sanguínea. Podemos hacer el diagnóstico diferencial ayudándonos de una radiografía y corroborar de que no se trate de un pólipo o un tumor. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? La eliminación de placa y cálculo. Podemos ayudarnos con lavajes con jeringa y agua oxigenada y agua diluido ano a ano, o sea, 50 y 50, y buches con clorexidina al 0,12%. En caso de que ya haya un compromiso general, o sea, fiebre, vamos a
ahí sí le vamos a brindar amoxicilina e ibuprofeno, como vieron anteriormente en farmacología. Después, ahora llegamos a al herpes recurrente secundario. O sea, una vez que el chico ya tuvo su prima infección herpética, que pudo haber sido florida o en forma silente, cuando el chico, por ejemplo, eh, está estresado o tiene enfermedades o cambios hormonales o problemas, o tal vez por algún efecto ambiental, vamos a suponer un frío excesivo o sol, o tiene algún problema inmunitario, se suele manifestar este herpes que quedó acantonado, el HBS1, ¿eh? Se manifiesta. ¿Dónde se va a ir a ubicar? En tejidos queratinizados, por ejemplo, en paladar duro, como ven acá, o en la encía adherida, o en piel, acá, piel y semimucosa labial. ¿Ven? Esta manifestación tiene pródromos. ¿Cuál es el pródromo? Una parestesia del lugar, hormigueo o sensación de ardor, que dura entre 24 y 48 horas antes de que se manifiesten las vesículas. Entonces, como yo les dije anteriormente, si nosotros tratamos ante la presencia de este pródromo de parestesia, hormigueo o ardor, tratamos con el antiviral, vamos a lograr que no se manifieste con todo su esplendor el herpes, inclusive a veces que no se manifieste. En piel, ¿cómo se va a manifestar en caso que no lo hayamos agarrado antes de las 48 horas? Y van a dar vesículas que se van a unir, van a romper y van a formar costras. Y en la mucosa van a ser esas vesículas que al romperse van a dar estas ulceraciones. Va a remitir como toda enfermedad viral a los 7 o 10 días. ¿Cuáles son el tratamiento? Primero, el control de todos estos factores predisponentes y, como repitiendo lo que dije hoy, si le vamos a dar una medicación antiviral, siempre y cuando la tomemos el caso dentro de las 24 o 48 horas. Si no, no tendría sentido. Y ahí le vamos a dar aciclovir al 5% cada 2 horas durante 5 días. ¿Está? Y la higiene para evitar la autoinoculación y la sobreinfección, sobre todo eso, la sobreinfección. ¿Cuáles son las otras lesiones o infecciones que podemos tener? La candidiasis y, como dijimos hoy, la pseudomembranosa, que ya vimos, también la eritematosa, donde vamos a ver una mucosa palatina, por ejemplo, muy roja, igual que la lengua, que presenta depapilaciones de las papilas filiformes, y por lo general esto está relacionado con el uso de algún tipo de aparatología. Los bordes, por ejemplo, en la lengua vemos que son blanquecinos y tienen sensación de ardor y como sienten un gusto raro, que era lo que les había dicho hoy. Esa es la queja que suelen presentar los pacientes. Con respecto a la candidiasis angular, cuando el paciente presenta una queilitis angular o perleche, esta puede ser colonizada por las bacterias Candida albicans. Y vamos a ver como en esta foto que van a presentar eritemas, escamas, fisuras, y también inclusive se puede sobreagregar una infección con estafilococos. Por eso es tan importante la higiene. Este caso también se puede encontrar en pacientitos, en personas que tienen deficiencia de vitaminas. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Control de factores predisponentes. Vamos a hacer higiene con solución fisiológica o clorexidina. Y si el chico ya sabe hacer buches y escupir, nos podemos ayudar cambiando el pH de la boca con soluciones con bicarbonato de sodio y brindándole nistatina, 400 a 600 unidades internacionales cada 6 horas hasta 2 semanas después de curado la lesión. Acuérdense, hasta 2 semanas después. Se cura la lesión y continuamos 2 semanas más porque, como todo hongo, es resistente, ¿sí? Podemos ayudarnos a nivel de piel con cremas hidratantes, manteca cacao
Y por supuesto, si nuestros pacientes son inmunosuprimidos, derivar. Otras lesiones que vamos a encontrar y que no se sabe el componente exacto, la etiología verdadera, exacta cuál es el eritema multiforme. Es una enfermedad aguda de piel y mucosas. Las lesiones son eritematosas y vesículo-ampollares. Antes de la manifestación bucal y corporal, el paciente puede presentar fiebre, cefalea, astenia, tos, y esto se da durante una semana y después aparecen las lesiones. Es un desarrollo agudo, recurrente, ¿sí? Y cuando está presente, 3 a 4 semanas. Si bien la etiología no es conocida, se la relaciona con alguna hipersensibilidad, con alguna droga, con algún problema de inmunodeficiencia, inclusive con discrasias sanguíneas. Hay dos formas de manifestarse. Tenemos el eritema menor y el eritema mayor. El menor afecta la piel y la mucosa bucal y el mayor ya tiene manifestaciones generales, en todo el cuerpo. A nivel oral tenemos un eritema que luego se necrosan y dan erosiones y ulceraciones intraorales y es muy doloroso. Por eso tiene disfagias. También podemos encontrar lesiones en la semimucosa labial y en el borde del bermellón. ¿eh? Y a nivel generalizado, estas son lesiones patognomónicas de esta enfermedad que se llaman lesiones en diana o iris, porque fíjense que tienen un centro de otro color, primero es oscuro y después se necrosa y se puede hacer más clarito, envuelto por un halo blanquecino y después por un halo eritematoso. Esta es la lesión en diana. Las lesiones tumorales que vamos a encontrar también son linfangioma y hemangioma, que son anomalías benignas del desarrollo. El linfangioma de los vasos linfáticos y el hemangioma de los vasos sanguíneos. ¿Dónde vamos a encontrar linfangioma? En el dorso lingual. Pueden ser superficiales, los capilares, o profundos, que son los higromas. Los capilares se pueden manifestar los superficiales, las lesiones superficiales como nódulos pequeños, fíjense acá, nódulos pequeños, blancos, elevados, a veces tienen color amarillo ceniza, como vemos acá abajo, o rojizos. Esto es típico. ¿Y cómo vamos a tratar esto? Nosotros como odontólogos generales, ustedes como odontólogos generales, van a derivar al estomatólogo y nosotros vamos a ir controlando, ¿sí? Lo mismo que el hemangioma, es una anomalía también benigna del desarrollo. Su aparición es ampollosa circunscripta de color rojo o rojo azulado. Y a la presión vamos a ver que desaparece el contenido sanguíneo. Dejamos de hacer presión y vuelve a reaparecer. También, como el anterior, pueden ser superficiales o cavernosos. Los superficiales son los capilares. Y vamos a derivar al estomatólogo. Anomalías linguales. Como ya habrán visto, tenemos la fisurada y la geográfica, son trastornos del desarrollo benigno. La fisurada normalmente encontramos en los niños Down y en bajo porcentaje en la población normal. Clínicamente vemos el dorso de la lengua fisurado como si fuera una hoja o imitando un árbol con un surco central y surcos accesorios. El tratamiento va a ser higiene porque de guardar alimentos o detritus o bacterias puede hacer inflamación y causar ardor. La geográfica tiene un fuerte componente familiar, inclusive algunos han relacionado con problemas respiratorios o de asma. Clínicamente se ve en el dorso de la lengua y en sus bordes. Son lesiones con atrofia redondeadas, con atrofia de las papilas filiformes y que se encuentran rodeadas por un halo blanquecino sobrelevado y van cambiando de posición, o sea, las zonas de papilas sanas después se depapilan y como que la lesión va corriendo del lugar, por eso se le llama geográfica. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer para tratar esta lengua? Solamente evitar alimentos ácidos o condimentados. También tenemos la alergia al látex,
que por eso es que tenemos que hacer una anamnesis importante de presentarse. ¿eh? Pueden darse con formas leves o graves. Las leves pueden ser inflamación, picación, enrojecimiento de la piel, y las graves, taquicardia, problemas respiratorios y anafilaxia. Entonces, en caso de ver síntomas leves, ya podemos brindarle antihistamínicos como el Benadryl o el Frenalet, y en las manifestaciones graves ya hacemos usos de corticoides inyectables. Por supuesto, derivar al médico y hacer la consulta al médico alergista. Otras lesiones que podemos usar son podemos encontrar son los quistes traumáticos u óseos solitarios que pueden darse, son de aparición, de descubrimiento muchas veces radiográfico. Se encuentran unilateralmente en el maxilar inferior sin predilección de sexo, puede causar expansión ósea y se relaciona con dientes vitales. Estos quistes normalmente festonean a las piezas dentarias, pero si llegado el momento se produce una reabsorción radicular, el paciente refiere dolor. El tratamiento, si bien es quirúrgico, por las características de este quiste, no se produce una extirpación, sino un acceso a la lesión, curetaje y sutura, para que el mismo coágulo que logramos con el curetaje de las paredes sea el que restablece la normidad del tejido óseo. También tenemos quistes dentígeros. Los quistes dentígeros, que son los que van a estar relacionados con piezas dentarias impactadas o retenidas y que pueden causar la expansión de las tablas óseas. También son entidades uniloculares como el anterior, con un borde blanquecino o esclerótico. El tratamiento va a ser quirúrgico con la extirpación de la pieza dentaria, de la pieza dentaria comprometida, o sea, la causal, y de todas las piezas que hayan estado en contacto con este quiste por lo agresivo que es, y para extirpar todas las células de epitelio que pudieran hacer una recidiva. Tenemos también el quiste bucal mandibular infectado. Este es el caso, por ejemplo, de la doctora Cardoso. La dentina perdón, la etiología es desconocida. Clínicamente el hallazgo llamó la atención y se realizó porque se notó que el chico no llevaba una secuencia eruptiva normal. Entonces se le pidió la radiografía panorámica y se observó que estaban las piezas dentarias, pero que no estaban erupcionando. Se le hizo una tomografía, una combi, y se vio que la pieza dentaria estaba dirigida o inclinada su vía de erupción hacia vestibular, y ahí se corroboró la presencia del quiste, el cual también por sus características supura. Se hizo la marsupialización y se permitió su liberación, y para reposicionarlo se ayudó con aparatología ortodóntica. Otra anomalía o patología que podemos encontrar son las que tienen que ver con las glándulas salivales, la cialolitiasis, que son los éxtasis que se producen en las glándulas salivales por la presencia de calcoferitos o concreciones cálcicas o cialolitos. Entonces, si son superficiales, se va a poder, por medio de la compresión, eliminarlos, y si no, se hace un tratamiento quirúrgico. El paciente refiere molestia en el momento de ser estimulado por algún tipo de alimento. El fibroma es un tumor benigno de tejido conectivo. Su etiología es traumática. Su tratamiento es quirúrgico, pero de no controlarse el factor traumático va a ser recidivante. Clínicamente es una lesión pedunculada, o no, puede ser de base sésil también. Su superficie es lisa y su color es normal, firme e indoloro. Otra lesión que vemos es el papiloma. Es una lesión papilar benigna. Su etiología también es desconocida,
Y clínicamente tiene un aspecto de coliflor que llama mucho la atención, es pedunculado e indoloro. Es una lesión solitaria. Se puede localizar en paladar, úvula, lengua, encías y labio. Y por supuesto, su tratamiento es quirúrgico. Entonces, por medio de una historia clínica completa, exhaustiva, conociendo las características normales, vamos a poder reconocer la presencia de una anomalía y realizar el diagnóstico precoz para así o tratarle o hacer la derivación oportuna y devolver al niño una mejor calidad de vida. Como ustedes sabrán, la, la cátedra, ahí tienen la bibliografía. Nosotros nos basamos en la bibliografía que le brindamos en el aula